Material de apoyo de psicoterapia cognitivo-conductual. ¿Qué es lo que hace que las personas reaccionemos de forma diferente ante las mismas situaciones? La respuesta está en estos 6 elementos de nuestra vida. El primero es el ambiente, el entorno en el que me muevo, los acontecimientos que ocurren, las personas con las que me relaciono, lo que pasa en el país, los problemas que pueden haber en nuestra familia, en las relaciones con el entorno, en la escuela, en el trabajo. El segundo elemento son las emociones. Son muchas. Algunas de ellas, la alegría, la tristeza, el agobio, la inseguridad, el temor, la tranquilidad, la seguridad, la confianza, el enojo, la frustración. El tercer elemento son mis reacciones físicas. Es lo que sentimos en nuestro cuerpo. El dolor, la palpitación, sudoración, relajación, presión en el pecho, corazón acelerado, cambios de temperatura, sensaciones de frío, de calor, falta de energía. El cuarto elemento son mis pensamientos. Los pensamientos son muchos. Son esas ideas que pasan por mi cabeza acerca de mí mismo, de los demás, del mundo y del futuro. Pueden ser representados por medio de frases cortas como soy un inútil, no sirvo para nada, se ríen de mí, no lo soporto. Pero también pueden reflejarse por medio de imágenes o videos. Entonces tiendo a imaginarme cosas, tengo en mi mente una serie de sucesos, es como hacerme una película. De esa manera también pues se reflejan los pensamientos. El quinto elemento es mi comportamiento. Es lo que hago, lo que digo, las relaciones que establezco. Los comportamientos son variados. Incluso es lo que dejo de hacer. Si ante un problema me quedo tirado en la cama o huyo de las situaciones, no las enfrento. También llorar es un comportamiento. Todos los comportamientos son muy variados y es lo que yo hago cuando tengo un problema o mi reacción frente a las diferentes situaciones. El sexto elemento son las consecuencias de mi comportamiento y estas son las que aumentan o disminuyen la probabilidad de que yo repita mi conducta. Por ejemplo, si la consecuencia de mi comportamiento es positiva, lo más probable es que yo continúe comportándome de la misma manera. Pero si la consecuencia es negativa, entonces ahí es cuando entro a analizar de qué manera puedo comportarme para lograr eso que deseo. Entonces ahí es cuando la persona empieza a hacer un cambio de su propio comportamiento. Entonces estos 6 elementos están influyéndose constantemente a lo largo de la vida, en función del significado que atribuya y modo de reaccionar ante los acontecimientos de mi vida y de las consecuencias que he recibido, he ido aprendiendo una forma de pensar y una forma de sentir y de comportarme. O sea, todas las experiencias de nuestra vida pues nos han generado ciertas creencias o formas de pensamiento que hacen que pues nosotros tendamos a reaccionar de cierta manera y comportarme de acuerdo a eso que estoy sintiendo. ¿Cómo aprendemos a pensar, sentir y comportarnos? La mayor parte de nuestras conductas son aprendidas, así como nuestros pensamientos y sentimientos. A diferencia de los animales que tienen una base instintiva mucho más amplia, es cierto que nacemos con unas ciertas predisposiciones genéticas, pero en el ser humano lo decisivo es lo que aprende a lo largo de su vida. Esto quiere decir que si la mayoría de las conductas se aprenden, también se pueden modificar o desaprender, si lo consideramos oportuno. No nacemos hechos, nos vamos haciendo. Aprendemos constantemente, desde niños,
con los sucesos y los cambios que van ocurriendo en nuestro entorno y en nosotros mismos, vamos aprendiendo una serie de habilidades y estrategias a medida que vamos afrontando y adaptándonos a esos cambios. A través de esta continua interacción con el entorno y con las personas con las que nos relacionamos, vamos estableciendo nuestras ideas y creencias acerca de nosotros mismos, de los demás y del mundo, que son los pilares sobre los que organizamos nuestra vida. Estas ideas a su vez determinan nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar ante las múltiples situaciones que vamos viviendo. Muchos factores influyen en nuestro aprendizaje. Nos influyen factores motivacionales, familiares, educativos, culturales, los amigos, compañeros, las vivencias o experiencias, las metas que nos proponemos, las expectativas de buenos o malos resultados, entre otros. Van configurando nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos y comportamientos. Estamos en continua evolución. Cuando nuestro aprendizaje nos permite ir buscando soluciones a los cambios que van sucediendo en nuestro entorno o en nosotros, nuestros comportamientos serán adecuados o adaptativos. Nuestros sentimientos y comportamientos son adecuados o adaptativos cuando están basados en valoraciones realistas y flexibles de nuestras circunstancias. No somos siempre conscientes de nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Nos vamos habituando a pensar de una manera determinada que nos parece correcta y natural, porque nos acompaña desde hace mucho tiempo. También algunas de nuestras emociones y conductas se van automatizando y nos resulta difícil tomar conciencia de ellas y de por qué se presentan. Como ya hemos indicado a lo largo de este material, vamos a aprender estrategias cognitivas para conocer y trabajar, si es necesario, sobre nuestros pensamientos, interpretaciones o relatos de los acontecimientos que vivimos. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que la mayoría de nuestra forma de pensar, que llamaremos creencias o esquemas de pensamiento, pues están basadas en el aprendizaje, o sea, lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, los mensajes que hemos recibido. Lógicamente eso ha generado pues ciertas ideas sobre nosotros mismos, sobre las demás personas, sobre el mundo, y pues nuestro comportamiento tiene mucho que ver con esa forma como estamos interpretando y analizando las situaciones de nuestra vida. ¿Qué tan fácil es para nosotros adaptarnos a los cambios, a situaciones difíciles? Depende mucho de la forma como hemos aprendido a pensar. De qué tan realistas son mis valoraciones, qué tan flexible es mi pensamiento. Aprendemos de maneras distintas. Aprendemos mediante la construcción activa de ideas, esquemas, significados, representaciones internas, emociones, valores, anticipaciones de experiencias y acciones sobre nosotros mismos, los demás y el mundo, que se van desarrollando desde la infancia a través de las relaciones interpersonales. Esta es la forma de aprendizaje que tiende a durar pues toda la vida, ¿sí? Nosotros siempre estamos aprendiendo de cada experiencia que vamos vivenciando y pues también de las relaciones que vamos estableciendo continuamente. Aprendemos por asociación entre situaciones y respuestas. Por ejemplo, entrar en el cine nos despierta ganas de comer crispetas. Otro ejemplo de aprendizaje por asociación son las fobias o lo que llamamos miedos irracionales. Por ejemplo, el niño que ha aprendido a temerle a las cucarachas. Ese miedo probablemente lo aprendió de observar a algún familiar que cuando vio el insecto empezó a gritar, tal vez se subió a una silla, pedía que alguien fuera a deshacerse del insecto. Entonces, ¿qué pasa? El niño entra en un estado de alarma en donde siente que realmente el insecto es un animal muy peligroso, en donde su vida puede estar en riesgo y que puede mantenerse alejado. Entonces, muchas de las fobias o miedos pues son aprendidos por medio de asociación.
Aprendemos también por imitación de alguien que observamos. Mirar cómo se cambia una rueda pinchada es un ejemplo de imitación. Imitación es una de las formas de aprendizaje también que se da durante la infancia, principalmente cuando decimos aprendizaje social. Es observar cómo desempeñan ciertas personas de mi familia también sus roles a nivel de género, a qué se dedican, qué tareas son las que tienen asignadas. Entonces los niños también van interiorizando por imitación que esas tareas corresponden a su género, esos comportamientos corresponden a su género. Ahí se dan pues muy fácilmente los juegos de yo imito al doctor, a la doctora, al profesor, a la profesora. Entonces ese es el aprendizaje por imitación, aprender cosas de otras personas, asumir ciertos roles también. También pues nosotros aprendemos por imitación incluso de mayores, cuando terminamos tomando ciertos manerismos de otras personas, no sé, porque nos sentimos como cómodos y nos parece agradable expresarnos de esa manera y empezamos a tomar actitudes, formas de hablar de otras personas para nosotros mismos. También aprendemos por las consecuencias que tiene nuestro comportamiento, es decir, lo que sucede después de emitir una respuesta puede facilitar que ésta se vuelva a producir o que por el contrario disminuya o se extinga. Lo que favorece que las conductas tiendan a repetirse se llama refuerzo o gratificación y lo que hace que las conductas tiendan a disminuir se llama castigo. Entonces, es importante que esta parte de aplicar consecuencias se vaya instaurando desde la infancia, ¿sí? Ya a partir de los 5 años en adelante, los niños empiezan a entender poco a poco este sistema de lo que está bien, lo que está mal, qué no se puede hacer. Si yo hago esto, trae una consecuencia negativa para mí. Y pues nosotros los adultos siempre nos regimos por el sistema de consecuencias, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo, pues la consecuencia es que nos vamos a ver afectados, ya sea económicamente o incluso siendo despedidos. Entonces siempre hay una consecuencia frente a mi comportamiento y es algo que pues hay que ir incentivando desde pequeños, pero que nosotros vamos aprendiendo continuamente. ¿Cuál es la consecuencia de cometer un delito? Perder mi libertad. Entonces, las consecuencias es la forma de aprendizaje que nos indica que toda conducta, toda actitud, pues va a traer un resultado y va a influir en otras personas y va a generar un efecto en mí. Presentaremos a continuación un cuadro que resume los elementos principales del aprendizaje por las consecuencias, pero antes explicaremos brevemente algunos de sus aspectos. Nuestras conductas pueden ser reforzadas o castigadas por otras personas, pero también nosotros podemos aplicarnos los refuerzos y castigos a nosotros mismos, muchas veces de manera encubierta, con pensamientos y emociones que no se aprecian desde el exterior. Por ejemplo, cuando pensamos qué bien me ha quedado al contemplar un trabajo que hemos realizado con mucho esfuerzo, estamos reforzando nuestro propio esfuerzo. Tenderemos a realizarlo en el futuro, al valorarlo con un elogio que nos hará sentir una emoción agradable. De igual modo, también podemos aplicar refuerzos y castigos a conductas de otras personas, así como ellas mismas también se pueden autoaplicar refuerzos y castigos. Las consecuencias de nuestro comportamiento las vivimos no solo a corto plazo, sino también a mediano y a largo plazo. Con frecuencia tenemos tendencia a movernos por nuestras consecuencias a corto plazo, recibiendo lo que nos agrada o evitando lo que nos desagrada, sin tener tanto en cuenta las consecuencias de nuestra conducta a largo plazo que en muchas ocasiones nos perjudican.
Este suele ser el origen de muchas conductas desadaptativas. Así, cuando evitamos una situación que nos produce miedo, a corto plazo nos sentimos mejor porque nos alivia momentáneamente la tensión del miedo, pero a largo plazo nos genera un problema de falta de afrontamiento de la situación y aumento del temor. Cuando decimos conducta, no solo hablamos de comportamiento manifiesto, sino también hacemos referencia a otros elementos de nuestra vida como las emociones, las reacciones físicas y los pensamientos. Por ejemplo, el pensamiento o creencia "soy habilidoso" puede ser castigado por una crítica que recibamos o por una autocrítica que nos hagamos ante él. Por ejemplo, la rotura accidental de un objeto: "qué torpe eres". Otro ejemplo, si una persona se siente triste, que es la emoción, y se da cuenta de que los demás le prestan atención, puede tender conscientemente o inconscientemente a sentirse triste o por lo menos aparentarlo, para seguir obteniendo una atención especial. Del mismo modo, las consecuencias que siguen a nuestra conducta también pueden ser de diversos tipos: emociones propias, emociones que observamos en los demás, pensamientos propios, pensamientos que adivinamos o creemos que tienen los demás, reacciones físicas nuestras, críticas o elogios que nos hacen, regalos que nos hacemos o recibimos, entre otros. La clave está en observar si se trata de una consecuencia agradable, que es el refuerzo, o una consecuencia desagradable, que es el castigo, para la persona de la que procede la conducta. En el cuadro siguiente se pone de relieve que para una persona que realiza una conducta, si la consecuencia le resulta agradable, será un refuerzo y por tanto facilitará que esa conducta se repita en el futuro. La consecuencia de la conducta será agradable tanto si recibe directamente algo gratificante, que es el refuerzo positivo, como si evita o se libra de algo desagradable, que es el refuerzo negativo. Por el contrario, si la consecuencia es desagradable para ella, será un castigo, y la consecuencia de la conducta será desagradable tanto si recibe directamente algo aversivo, que es el castigo positivo, o si se queda sin algo satisfactorio, que es el castigo negativo. Vamos a ver el ejemplo. Si pasa un perro cuando paseo por la calle, esa es la situación del ambiente, y pienso que me va a morder, es el pensamiento. Sentiré miedo, esa es la emoción, y me pondré a temblar, que es la reacción fisiológica. Me cambiaré de acera, esa es la conducta. Disminuirá mi malestar en el momento, que es la consecuencia a corto plazo, pero aumentará mi inseguridad o incapacidad para acercarme a los perros, es la consecuencia a largo plazo. Entonces estoy aprendiendo a evitar a los perros. Ese es un ejemplo donde se explica esa interrelación que hay entre esos 6 elementos de nuestra vida y cómo se ve aplicado a una situación en particular. Entonces nos explica que lo que pensamos e interpretamos acerca de los acontecimientos que ocurren en nuestro entorno y en nosotros mismos nos produce unas emociones, unas reacciones físicas y nos hace comportarnos de una manera determinada que nos ocasiona diversas consecuencias. En el siguiente video estaremos aprendiendo un poco más sobre la forma como nos hemos acostumbrado a pensar. Cuando hablamos de pensamientos razonables o no razonables, ¿a qué nos referimos con distorsiones cognitivas o errores del pensamiento? Que hace referencia a esas formas equivocadas a través de las cuales yo estoy analizando, interpretando las situaciones, esa manera con la cual me he acostumbrado a estar analizando las situaciones de mi vida. De esta manera, pues nos vamos a hacer conscientes de esos hábitos inadecuados que hemos generado al interpretar las situaciones que se nos van presentando diariamente y pues que muchas veces nos hace reaccionar de la misma manera frente a situaciones que en ocasiones analizamos y decimos, bueno, pero ¿por qué es
esta forma de reaccionar mía cuando podría haber hecho otra cosa? Entonces vamos a estar revisando esas formas de pensamiento para que vayamos aprendiendo un poco más y saber que no es el destino lo que realmente define nuestro futuro, sino es la forma como estamos interpretando las situaciones de nuestra vida.